El ruido es una fluctuación aleatoria de la señal, ya sea en tensión o en corriente, que se superpone a la misma y que varía a lo largo del tiempo. Tenemos entonces que cualquier señal real es la superposición de la señal en sí más una componente aleatoria de ruido de medio cero, que se caracteriza por una determinada potencia. Esta señal de ruido proviene de varias fuentes, generalmente descorrelacionadas, por lo que la potencia de ruido total se obtiene de la suma de las potencias de cada una de las fuentes individuales de ruido. Según el teorema del límite central, la suma de n variables aleatorias independientes se aproxima a una distribución gaussiana. Volviendo a la expresión utilizada para el cálculo de la potencia de la señal de ruido, podemos también describirla a partir de la densidad espectral de potencia. Mientras que una señal periódica, por ejemplo una señal sinusoidal, ocupa una región muy limitada del espectro, la señal de ruido, al ser aleatoria, tiene un espectro más amplio, por lo que hablamos de densidad espectral de potencia, que es la potencia por unidad de frecuencia. Aunque existe algún otro tipo de ruido asociado a los circuitos electrónicos, nos vamos a ocupar de los más comunes: el ruido térmico, el ruido de disparo y el ruido flicker, también conocido como 1 sobre F. El ruido térmico, también conocido como ruido de Johnson-Nyquist, corresponde a la agitación térmica de los portadores de carga dentro de un conductor en equilibrio. Sigue una distribución gaussiana y su densidad espectral de potencia tiene esta forma, en la que tenemos la constante de Boltzmann, la temperatura absoluta y la resistencia del conductor. Esta densidad espectral de potencia se mide en voltios al cuadrado por hercio. También puede expresarse este ruido en forma de corriente, que se mide en amperios al cuadrado por hercio. El ruido de disparo aparece cuando el número finito de partículas que transportan la energía es suficientemente pequeño como para que se observen fluctuaciones estadísticas en la medida. Sigue una distribución de Poisson, y esta es su densidad espectral de potencia, expresada en amperios al cuadrado por hercio. Es proporcional a la carga de cada uno de los portadores y al valor medio de la corriente que atraviesa, en este caso el diodo. Ambos tipos de ruido, el ruido Johnson y el ruido Schott, son ruidos blancos, esto es, presentan una densidad espectral de potencia prácticamente plana en todo el rango de frecuencia. Por otro lado tenemos el ruido flicker, cuya densidad espectral de potencia es inversamente proporcional a la frecuencia, por lo que se conoce también como ruido 1 sobre F o ruido rosa. Su densidad espectral de potencia decae 3 decibelios por octava, o sea, 10 decibelios por década. Se debe a múltiples causas, por ejemplo, impurezas en el canal, ruido en la generación y recombinación de portadores, etc. La densidad espectral de ruido que encontramos en un circuito tiene por lo general esta forma, en la que tenemos una caída de 10 decibelios por década en la zona en la que el ruido flicker es el dominante y una densidad espectral plana en el momento en el que el ruido blanco domina. Vamos a centrarnos ahora en el caso particular de los sensores de imagen. En ellos distinguiremos tres tipos de ruido: el ruido de reset, también conocido como ruido KTC, el ruido de lectura y el ruido de disparo de fotones y de la corriente oscura. Esta es la estructura típica de un píxel activo de 3 transistores, con su fotodiodo, cuya capacidad es la capacidad de sensado, y 3 transistores MOS, el transistor de reset, el transistor de lectura, que opera como un seguidor por fuente, y el transistor de selección, que conecta al seguidor al bus de columna. Durante la fase de reset del píxel, en este caso representado por la capacidad de sensado, el switch actúa como una resistencia, que pone en contacto la capacidad de sensado con la tensión de reset. Al comportarse como una resistencia, aparece un ruido térmico asociado al paso de los portadores a través del canal. En el momento en el que el transistor de reset pasa de on a off, este ruido se muestrea al tiempo que se muestrea la tensión de reset, quedando almacenado en la capacidad de sensado. Para calcular la potencia del ruido de reset, tenemos que tener en cuenta que esta señal aparece filtrada por el paso de baja formado por R y C. De modo que la densidad espectral de potencia correspondiente al ruido térmico en una resistencia se multiplica por la parte real de la impedancia del filtro y se integra en todo el rango de frecuencia. El resultado es que
La potencia del ruido de reset es K por T partido por C. Si calculamos el ruido en forma de una carga, llegamos a la expresión KTC. El ruido de lectura no proviene del sensor, sino de los elementos que se utilizan para leer la señal del sensor. En este caso vamos a considerar únicamente el ruido asociado al transistor de lectura. Este transistor tiene asociadas dos fuentes de ruido, cuya potencia se suma, y que corresponden al ruido térmico, donde aparece la conductancia del canal, y un factor de corrección que corresponde a que el canal no es homogéneo durante todo el intervalo de lectura, y la otra contribución, que se debe al ruido flicker, y viene dado por una constante dependiente de la tecnología y por la capacidad del canal. Finalmente, dado que tanto la fotocorriente como la corriente a oscuras son fenómenos originados por un flujo de portadores, existe un ruido asociado al valor medio de cada una de ellas, por lo que el ruido de disparo total viene dado en corriente por. En los sensores de imagen, compuestos por arrays de fotodiodos, se utiliza la curva de transferencia de fotones, en la que se representa el ruido frente a la magnitud de la señal. Las contribuciones más importantes al ruido total de la respuesta del sensor son el ruido de lectura, el ruido shot y el ruido asociado a la no uniformidad de la fotorrespuesta. El ruido de lectura engloba el ruido debido al seguidor por fuente, el ruido de reset, el ruido shot de la corriente a oscuras, la variación espacial de la corriente a oscuras, la variación espacial del offset y el ruido de cuantización. El ruido shot de la fotocorriente es proporcional a la media de la señal. La constante de proporcionalidad aquí es el factor de conversión. El ruido debido a la no uniformidad de la fotorrespuesta es proporcional al cuadrado de la señal. De modo que si representamos esta curva, la curva de transferencia de fotones, tenemos una zona de pendiente cero con régimen de ruido dominado por el ruido de lectura. Otra zona de pendiente 1 medio dominada por el ruido shot. Una tercera en la que la no uniformidad en la fotorrespuesta se hace más notable. La pendiente es 1. Y finalmente una parte en la que la capacidad de Well se ha rebasado.